Pero sí me ha pasado en muchas microempresas que creen que es el tema legal te va a costar muchísimo dinero, cuando te va a costar muchísimo más dinero que te llegue una demanda, ¿no? O que te llegue una inspección del trabajo. Yo lo que siempre digo es preventivo. Hay que ser preventivos, ¿no? Ese es como mi lema que digo en el área laboral, ser preventivos. Los emprendedores o dueños de negocios lo decimos, es que la ley está a favor del trabajador. Como abogado, tienes que ponerte del lado del trabajador también y decir, a ver, te entiendo, porque también te pones del lado de un trabajador. O sea, yo de verdad que digo, pobre chavo, imagínate que ahorita me corriera, ¿no? Tengo 3 hijos, pero tienes que ser también como mediadora en este aspecto de, a ver, te entiendo, ¿no? Voy a tratar de conseguir lo que pueda, lo que es justo, y entonces sí es como un juego, como psicóloga, ¿no? Porque hay muchos trabajadores, no, ya no voy a ir, no te preocupes, deposítame el finiquito, y luego te demandan, ¿no? Y es que él renunció de manera verbal, sí, pero que te firme. Ya vimos que si nosotros prevenimos, podemos ahorrar dentro de todas las obligaciones que tenemos, ahorrar en juicios, en pagos y terminar en el sentido laboral en paz con las personas que en algún momento nos sirvieron, ¿no? ¿Qué tal, mi querida comunidad de Más Mujer? Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de este podcast. Y el día de hoy vamos con un tema fundamental, que yo como emprendedora dije, ¿por qué no supe de estos temas o por qué no le di importancia a estos temas antes, anticiparme? Y vamos a hablar con una súper abogada sobre el tema legal dentro de nuestros emprendimientos. Bienvenida, Pau, ¿cómo estás? Bien, Clau, muchas gracias. Gracias por invitarme. Pues aquí vamos a hablar de un tema que a veces no le damos la importancia por empezar a crear una empresa y un emprendimiento, y siento que como mujeres en un emprendimiento te sientes como muy desorientada, ¿no? En algunos casos y desprotegida. Entonces esta onda que yo quiero, pues también como tu podcast, ¿no? Hacer comunidad con mujeres que sepan que pues no estamos solas, ¿no? Perfecto. Como mujeres, y no tener miedo a lo legal. Ay, sí, es que sí da Nos miedo. da miedo y creemos que también es muy caro. Y la verdad es que es más sencillo a veces de lo que crees. Oye, pero antes de iniciar con el tema, me gustaría que nos compartieras quién es Pau. Ok, muy bien. Bueno, soy Paola López. En mis redes ya soy Lipao López, porque hago varios emprendimientos, ¿no? Yo soy abogada, tengo mi hija tiene más de 15 años litigando. Yo estudié primero mercadotecnia. Y cuando me separé del papá de mi hija, regresé a casa de mis papás y fue que, pues, ¿qué vas a hacer? ¿No? Te encuentras en esta onda de, pues aquí el despacho lo inició mi papá, me dijo, tienes la mesa puesta, vente a estudiar. Y pues me metí a estudiar con mi hija chiquita, me apoyaron mis papás en la carrera y así empecé, la verdad es que yo me dejé ir. O sea, después de un divorcio que no sabes qué hacer, regresar con tus papás. Y empecé a litigar ahí en el despacho, la verdad es que pues sí, lo reconozco y agradezco, la tuve fácil y no, porque pues ya estaba todo en la mesa puesta, pero mucho tiempo estuve a la sombra de mi papá, ¿no? Porque evidentemente pero ya el caminito me fue llevando y nos dedicamos, el despacho es laboral, en el área laboral, y nos dedicamos al asesoramiento en empresas. Oye, Pau, yo te platicaba a ti, por eso la necesidad y la importancia de hablar de esto, que cuando yo inicié a emprender, cuando yo dejé mi trabajo y me fui a emprender, una de las cosas a las que menos le di importancia realmente fue al área legal. Y paulatinamente, cuando fui teniendo colaboradores, pues se vuelve una situación en donde a veces tú quieres arreglar o solucionar ciertas cosas que no están en tu competencia por ahorrarte dinero, ¿no? Y a la larga te das cuenta que perdiste más por no haber tenido un buen abogado, un buen asesor que te acompañara en esos procesos. Dentro de tu experiencia, ¿qué tanto hay una cultura realmente en los emprendimientos, en los negocios, de tener un área jurídica? No mucho, todavía no. Ahorita ya empieza un poquito más, pero precisamente por emprendimientos, cuando es una empresa microempresaria,
Pues no hay esa cultura porque a mí me ha topado con gente que dice, es que bajé mi contrato de internet. Ah, sí. Yo también lo hice. Sí, y no está mal, o sea, digo, cada quien hace lo que puede con lo que tiene, ¿no? Okay. Yo cuando voy y yo les digo, a ver, dime qué tienes. Ay, no me vayas a criticar. No es criticar porque al final yo soy la experta y yo no sé de lo que tú haces, ¿no? Claro. O sea, cada quien, como dicen, zapatero a tu zapato. A tu zapato. Pero sí me ha pasado en muchas microempresas que creen que el tema legal te va a costar muchísimo dinero, cuando te va a costar muchísimo más dinero que te llegue una demanda, ¿no? Okay. O que te llegue una inspección del trabajo, porque a lo mejor no lo tienes dado de alta en el seguro conforme a derecho, Okay. que es un tema que luego podríamos hacer también otra plática. El tema del seguro, pues es un tema también delicado y que te puedes evitar muchas multas. Okay. Oye, y en tu experiencia, dentro del área legal, sé que no solamente está la parte laboral, pero en la parte de negocios, ¿cuáles crees que sean las áreas importantes que requerimos atender? En donde sí es importante tener un abogado, a lo mejor no de planta, ¿no? Pero alguien que nos pueda ayudar. ¿Cuáles son las áreas integrales dentro de un negocio donde sí es importante que un experto atienda la parte legal? Pues yo creo, primeramente, sería a lo mejor el registro de marca, se me ocurre, ¿no? Okay. Que a lo mejor el registro de marca. Eso lo hace un abogado. Eso lo puede hacer un abogado también. Okay. El registro de marca lo hace un abogado especialista. Y también yo creo que tus contratos, yo creo que lo primero, si vas a tener gente a tu cargo, cómo los vas a dar de alta, el contrato desde el local que rentas. ¿Sí me explico? Son cosas que uno vas creciendo en tu negocio y vas creciendo a veces como que vamos con la bendita en los ojos, Ajá. ¿no? Como Dios nos da a entender, ¿no? Okay. Porque yo también soy emprendedora, ¿no? Okay. Y yo ahí más o menos sé por el área legal, pero también hay muchos temas que te vas como gorda en tobogán y no te proteges. Entonces yo creo que desde el contrato con la persona que te va a rentar, tu registro de marca es súper importante porque, oye, ¿cuántas marcas hay? Que de repente ves, bueno, no sé si sepas el caso de la Michoacana. No. Que no está registrada la marca La Michoacana. No sé si es comercial, perdónenme. No, aquí se puede hablar abiertamente. Muy bien, no está registrada y observa ahora todas las michoacanas que hay y te vas a dar cuenta en el centro, en todos lados. Se ve un poquito diferente la letra de La Michoacana, pero no está registrada la marca La Michoacana. Entonces ya todo el mundo puede poner. Oye, pero qué interesante que enfatices de primera instancia esto, porque cuando creamos un emprendimiento, un negocio, una compañía, creo yo, no sé, una de las principales cosas es tu marca. Porque por un lado, o sea, ya ahorita hay tanta saturación que no cualquier tipo de nombre puedes usar a nivel comercial, ¿no? Y a mí me ha tocado conocer 2, 3 casos de marcas que tienen mucho tiempo en el mercado, que no fueron registradas y que luego se las quitan y ya no pueden operar. Claro, porque con alguien ese las nombre. Registró después, a lo mejor. Claro, ¿no? Y hoy en día es un activo súper importante que puede tener una compañía, ¿no? Claro. Por ejemplo, un asesor una vez mencionaba cómo Coca-Cola, su activo más importante es su marca. Entonces, desde ahí, el hecho de poner atención a ir con un profesional a que me ayude con este proceso es súper importante. ¿Cuáles otras áreas crees que podrían ser importantes para tomar en cuenta? Ok, en un negocio, la marca. Ok. Déjame pensar, Clau. La parte laboral, digo, donde tú te especializas. Digo, la parte laboral es desde, sí o sí, porque a lo mejor empiezas con una persona, ¿no? Con la recepcionista o con alguien de confianza, ¿no? Tu asistente. Yo creo que el contrato es muy importante, por mucho que digas, es que ya la conozco, tiene tiempo trabajando conmigo, pero el contrato es todo lo que estipulas, ¿no? Del puesto de trabajo que va a ser. Y les voy a decir por qué lo dejamos muy de lado. Y a veces me ha pasado gente que llega, es que ya me demandó y no tiene ni contrato y le pago el seguro por abajo y todo. Y te demandan, y entonces tú tienes que demostrar todo. El trabajador te demanda. Y el que tiene que mostrar todo es el patrón. Entonces, para demostrar, como bien decimos, papelito habla, ¿no? Entonces, en un contrato, en primera yo también todos les digo, oye, dale contrato, porque si tú quieres que tome en serio su trabajo, también es esta parte que tú lo vas a tomar en serio al trabajador, porque a veces hay muchos trabajadores de verdad que se sienten como muy inestables.
es que no tengo contrato. Hay muchos que para eso es bien importante tener el contrato. Claro. Y hay otros que no. Pero hay unos que es que no me ha dado el contrato, es que no me dio a firmar. Entonces, yo desde un inicio digo, oye, si tú quieres que se ponga la camiseta de tu empresa, ¿no? Y quieres confiar en él y que confíe en ti, pues yo creo que también es parte de, oye, vamos a hacer un contrato, lo firmamos y estipulamos cosas, ¿no? Porque no pasa el que no me dijiste esto, o esto no es de mis actividades de puesto. Oye, por ahí dicen papelito habla, ¿no? Papelito habla. Y mira, a mí me pasó hacer negociaciones de palabra y de repente, justamente cuando vienen las diferencias, es cuando tú dices, ¿por qué no hice un contrato, un documento, algo por escrito donde estipulara todos los acuerdos a los que llegamos, ¿no? Exacto. Porque al final, cuando no hay eso y hay algo que sale en contra de otra persona, pues termina siendo el malo, ¿no? Exacto. Y yo creo que en un tema jurídico no es quién es el bueno, quién es el malo, sino que se cumplan los acuerdos. Exacto. ¿No? Sí. Y muchas veces, por ejemplo, cuando emprendemos, a mí me ha tocado aún ver negocios donde dicen, es que es mi cuñada, es que es mi vecino, es que es alguien que conozco de hace más años, con la familia. ¿no? Y entonces dejan de un lado el hecho de hacer un contrato. Claro. Y realmente, por ejemplo, si hablamos en temas de costos, porque, por ejemplo, yo te puedo decir, Pao, que cuando yo tuve mi primer emprendimiento donde ya comencé a tener colaboradoras, que es mi escuela, la realidad es que yo al principio bajaba los contratos de internet, ¿no? Y cuando empecé a tener mis primeras demandas de esos trabajadores que de repente ya no regresaban y se iban, y te demandan. me demandaban, situaciones así que cuando empecé a tener ese tipo de situaciones y a valorar costo-beneficio, que es de lo que hablamos luego los contadores, ¿no? Y yo dije, creo que me está saliendo mucho más caro no tener un abogado por el tiempo, la energía y el dinero que uno gasta, ¿no? Porque también en estos procesos legales siempre se da la negociación. Claro. Ahí a mí se me abrió el chip y yo dije, tengo que invertir en un abogado que me esté acompañando para cuando salgan estas cosas. Claro. Entonces, hoy en día, ¿qué tanto puede costear una empresa para este rubro? O sea, una empresa, estamos hablando de un negocio pequeño, ¿no? Mira, yo lo que siempre digo es preventivo. Hay que ser preventivos, ¿no? Yo, o sea, ese es como mi lema que digo en el área laboral, ser preventivos. O sea, sentarnos, yo hago como una auditoría laboral, ver qué tienes, porque a lo mejor con lo que ya tienes podemos rescatar. Y es que hay mucha gente que dice, es que no tengo para gastar y no tengo para pagar, perdón. Y cuando te das cuenta ya tienen muchas cosas. Claro. Entonces, obviamente, si ya tienen, yo te voy a decir, ¿no? Oye, mira, esto ya lo tienes, ya nada más le modificamos. Entonces, de ahí, el honorario es diferente, ¿no? Entonces, me siento con ellos, ¿qué tienes? Contratos, al final siempre sale, ¿eh? O sea, siempre salen muchísimas cosas que creían que no les hacía falta. Y entonces, lo principal es sentarme con ellos, hacerles sus contratos, porque hay contratos que la ley te permite hacer de prueba. Nada más 3 meses, porque yo creo que son los 3 meses que te puedes dar cuenta si el trabajador cubre, ¿no? Porque hay puestos específicos a veces, ¿no? Que tú necesitas de cierto perfil y que por mucho que diga en su currículum, pues hasta que no ves en los hechos te das cuenta. Entonces, hay muchos contratos que hay gente que no tienes que dices, oye, es que nada más la voy a querer 3 meses a lo mejor para cubrir una incapacidad, ¿no? De maternidad. Hazle un contrato de 3 meses y la ley te permite que sea de 3 meses, terminación de contrato ya se puede ir. O sea, ni te tienen por qué demandar, ni lo estás corriendo. ¿Sí me explico? Y esas cosas te ahorran muchísimo. Te ahorran muchísimo. También hay muchos, en la ley federal del trabajo hay muchos puntos, digo, y no lo digo como mala, pero es importante, hay como obligaciones del trabajador y obligaciones del patrón, y también hay puntos que muchas empresas no lo saben, que puedes rescindir a un trabajador justificadamente, conforme a derecho, pero si estás bien asesorado, si tienes bien tu documentación, eso es muy fácil. Oye, es que también por ahí los emprendedores o dueños de negocios lo decimos, es que la ley está a favor del trabajador. ¿Qué opinas de eso? Sí, sinceramente sí. Hay mucha protección. Sí, la verdad es que sí te soy sincera, te mentiría que no, pero también hay mucho, en ese, ¿qué te puedo decir? Un 60, 70, mi papá decía que la ley es paternalista de los trabajadores. Entonces, y sí, la verdad es una realidad, pero también no por eso quiere decir, ay no, ya, no hagas nada. Hay un artículo, el artículo 47, léanlo, emprendedor, el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, hay como 10 puntos que dice causales para rescindir a un trabajador de manera justificada, ¿no?
Un ejemplo clásico que muchos ya lo saben es si tiene más de 4 faltas en un periodo de 30 días, ¿no? Okay. Pero me ha pasado que me hablan, ya lo corrí porque faltó 4 veces, ¿no? Pero no, espérate, hay estrategias. O sea, no lo pueden, déjalo que entre. Se tiene que demostrar, Clau, que faltó y que volvió a trabajar y que esos días no les pagaste. Okay. O sea, no nada más, ya faltaste 4 veces y ya mi abogada se va a defender porque estoy en mi derecho y porque la ley lo dice. No es así. O sea, por eso tengo que sí es importante que se asesoren en ese aspecto, porque hay muchos empresarios que sí se saben, ¿no? Ya faltó o incumplió el reglamento interior y ya. Sí, pero tienes que estar todo con papelito. El juez te va a decir, a ver, demuéstrame con esto, con esto, con esto, con esto. Claro. Y así. Okay. Y entonces, en un juicio, obviamente, la verdad es que los jueces que están ahorita sí son súper objetivos, pero al final conforme a derecho, okay. ¿no? O sea, ahí es conforme a derecho. Okay. Y si tú tienes toda tu documentación, yo te puedo decirte que teniendo toda la documentación, haciendo una rescisión conforme a derecho, que sí sería el caso de alguien que robó, ¿no? O faltó, yo creo que sí podría estar de tu lado, ¿no? Okay. El juicio. Otra cosa también es la negociación, Clau. Oye, yo siempre digo, es que a los abogados les debe gustarles pelearse, ¿no? Y creo que en un momento de esta carrera que yo he llevado en el mundo de los negocios, para mí ha sido mucho mejor delegar la parte de la negociación a un profesionista que por un lado sabe la ley y por otro lado sabe cómo negociar, claro. ¿no? Porque ya tiene experiencia en esto. Sí. Y a veces a ti, a mí me llegó a pasar que los nervios, la inexperiencia, el no conocer la ley, pues luego negociaba cosas que de plano yo decía, híjole, qué güey estuviste, ¿no? Porque el abogado, cuando revisó muchos documentos, me decía, es que mira, aquí pudimos haber hecho esto y esto y sí, te ya pudiste traemos haber, como en fin, ¿no? Ajá, sí. Entonces, por ejemplo, la negociación, ¿qué tan importantes son ustedes también? No solamente para proteger, pero también para ahorrarle al emprendedor o empresario lo que tiene que erogar por indemnizar, por no sé. Híjole, sí, yo siempre digo, ahora la ley cambió y desde noviembre 23, no sé si sepan, antes había juntas. Ok. Y ahí no había un centro de conciliación. Entonces, ahora cambió y antes te demandaban y derechito se iba a la junta y ya, juicio, ¿no? Y el trabajador se podía ir a descansar y ya. Okay. Ahora, antes de demandar a un trabajador, sí o sí, tiene que presentar una solicitud al centro de conciliación. El centro de conciliación quiere evitar esto, las demandas, y la idea es conciliar. O sea, te citan a ti con el trabajador para que puedan llegar a un arreglo. O a tu abogado, o puede ir tu abogado, para llegar a un arreglo. Okay. Y hay un conciliador que no está ni del lado del patrón ni del lado del trabajador, es como mediador y te ayudan a conciliar. También eso está bueno porque sí bajan la pretensión del trabajador. Mira, voy a hablar de ambas partes, ¿no? Okay. Porque también hay empresas súper abusivas, ¿no? Porque no quiero que se tome así como, sí, claro. ay, la que va a defender al patrón. Pero hay que ser objetivos. O sea, sí hay muchos patrones que de plano dicen, ya lo corrí porque me cayó gordo. Porque así dices, ya no lo aguantaba. Sí, ya no lo aguantaba o me hacía jetas. Entonces, hay que ser como muy objetivos y a mí me ha pasado mucho decir, ok, sí te estoy defendiendo, pero también ser muy sinceros. Como abogados, ser muy sinceros y decir, a ver, yo entiendo que se pelearon, porque me ha tocado, la verdad, hombres así que no lo quiero ver y lo voy a madrear y lo voy a demandar. No hagas nada, ¿no? Y le hablan, ¿no? Y lo hablan, porque me ha tocado hombres, la mayoría me ha tocado así, empresarios, ¿sí? O hombres barberos, imagínate, ¿no? Okay. Y entonces les digo, ya no hablen, una vez que está conmigo, ya mejor no hablen ustedes con el trabajador. Okay. Entonces, en la conciliación, el conciliador ayuda mucho a bajar la pretensión del trabajador porque también hay abogados que les hacen sus cuentas, bueno, de una sentencia, ¿no? Una sentencia ya y dices, oye, aquí en conciliación ahorita no puedes venir con estas cuentas, ¿no? Entonces eso ha ayudado mucho porque el conciliador ya... Una cosa es lo que yo le diga a mi cliente, pero a veces no te escuchan. A veces no te escuchan. No. Porque les gana la emoción. Les gana la emoción, mi Clau, les gana la emoción. Ya ven, por eso es tan importante trabajar en este crecimiento personal, porque las emociones nos hacen tomar decisiones fatales. Y la mayoría de los asuntos
casi siempre no es el tema del dinero, es ya emocional. ¿En serio? No es que no le voy a pagar nada porque me hizo perder no sé qué. Y el otro, no, es que yo trabajé tantos años y no me dio de alta en el seguro. La mayoría son emocional, la mayoría te lo puedo decir. Entonces ahí como abogado tienes que ponerte del lado del trabajador también y decir, a ver, te entiendo, porque también te pones del lado de un trabajador. O sea, yo de verdad que digo, pobre chavo, imagínate que ahorita me corriera, ¿no? Tengo 3 hijos, pero tienes que ser también como mediadora en este aspecto de, a ver, te entiendo, ¿no? Voy a tratar de conseguir lo que pueda, lo que es justo, y entonces sí es como un juego, como psicóloga, ¿no? Oye, pero aquí yo creo que entra mucho la ética y la moral, y supongo que ustedes deben de estar como, muy confrontados con esto, ¿no? Porque al final a ti un cliente te contrata y en teoría tú tienes que buscar el mayor beneficio para tu cliente. Ahorro. Pero ¿qué tanto a veces un abogado, cómo te quiero decir? Pues va en contra, a veces, y te lo voy a decir abiertamente, los abogados tienen fama de que son unos hijos del maíz, ¿no? Y entonces es que a veces, aunque no haya cosas derechas, ellos buscan siempre para que su cliente gane. Ajá. Entonces, ¿qué tan confrontativo llega a ser, por ejemplo, en tu caso, esto de, pues, mi cliente me contrató, pero también tengo que ser empática y justa con el trabajador? Pues yo he perdido clientes por eso. ¿En serio? Y encaminar a tu cliente, decir, oye, sé consciente porque él tiene derecho a esto. Claro. Sí, yo he perdido clientes por eso. Me pasó un caso, un cliente que desde un inicio no lo queríamos agarrar, de esas veces que sientes. Al final la intuición de mujer, ¿no? O sea, la intuición de mujer, háganle caso. Ya tenía un abogado, nosotros llegamos después del abogado, entonces ya había algunas cosas que ya había hecho el otro abogado, le llega una demanda, y a veces antes se usaba como patrón que les daban a firmar una hoja en blanco, ¿no? Sí. Que eso está prohibidísimo ya. Okay. Y ya hay peritos, valuadores que te dicen, no, esta hoja la firmó hace 3 años, o sea, no sé, sí, está muy cañón la onda del peritaje. Wow. Se dan cuenta efectivamente, ¿no? Y sí se nota. O sea, te dan una hoja en blanco. La hoja amarilla, ¿no? Sí, exacto. Te dan la hoja, firma aquí, pero es como un requisito que les daban antes. Si quieres trabajar, tienes que firmar esta hoja en blanco, ¿no? Entonces, este cliente, que por cierto me debe dinero, me debió dinero, pero cliente, repórtese por favor y pague. Es un español, pero bueno, me debe dinero. Entonces, ya estábamos en el juicio y me dijo, ¿vas a presentar la renuncia? No voy a presentar la renuncia. Oye, porque a mí me quitan la cédula. Le dije, yo no trabajo así. Y la verdad es que llega un momento en que ya elijo, Clau. Claro. ¿Quién sí, quién no? O sea, ya me puedo dar el lujo de elegir, ¿no? Le digo, no voy a presentar la renuncia en el juicio. Sí la vas a presentar porque para eso te pago. Le digo, pero yo no hice la renuncia. Le dije, yo no voy a perder mi cédula por ti y bye, ¿no? O sea, eso que tú decías y por qué te platico esto, es que hay clientes que realmente... pues también hay clientes para mí y hay clientes que no, ¿no? Claro. Entonces, siendo muy sincera, hay abogados que sí se la juegan y bien, cada quien trabaja como quiera, ¿no? O sea, cada quien trabaja como quiera y a lo mejor cada empresario va a elegir, ese es el perro y ese es el que no le importa que pisotee las emociones, ¿no? De los trabajadores y ahí sí no les importa la justicia. Yo estoy hablando por mí, realmente... Yo no soy así, o sea, sé que existe justicia, pero también yo no soy de las que pisoteo. O sea, si buscas así, digo, está mal a lo mejor que lo veo, pero si buscas a la abogada perra que pisotea a los trabajadores, no. Sí te voy a evitar muchas cosas, te voy a evitar a lo mejor que en un juicio vayas sin todas las herramientas, te voy a ayudar a esta parte, a tener mejor las cosas en claro, ¿no? A tener las cosas en claro. Y en el centro de conciliación pasa eso. Negocias, o también lo que yo digo, antes de llegar al centro de conciliación, podemos negociar con el trabajador. Yo he dado muchísimas bajas, o sea, bajas de trabajadores, así muchísimas. Tengo la fortuna que todos me firman, a veces me sentía mal, a veces esa parte, ¿no? Oye, es que a mí me tocó hacer esa parte en una ocasión. Ay, se siente feo, ¿no? Y se siente feo. Sí. Entonces, cuando ya pudimos... destinar eso a un abogado, yo dije, ay, ya, porque siempre soy la mala. Sí, se siente feo, pero también es esta parte que tú me dices de ser objetiva, porque me ha tocado que ya traemos una cantidad y ya el trabajador, oiga, licenciada, o sea, ser empática, ¿no? He sido empática y ya hablo con el cliente, oye, dale unos 2,000 pesos más, la verdad, porque sí te sale más barato una negociación que un juicio. Totalmente. O sea, tienen que tomar en cuenta que si yo, haz de cuenta, yo renuncio, bueno, me corres, ¿no? Y a partir de ese día,
hasta que se arregle el asunto, que pueden ser casi un año, son salarios caídos. Wow. Entonces, te conviene arreglarlo. Y eso mucha gente no lo sabe. No lo saben. ¿No? Es que creen, lo que pasa que antes, hace años, Clau, los salarios caídos, los trabajadores demandaban por eso, porque ganabas por los salarios caídos. Okay. Porque si duraba 5 años tu asunto, imagínate 5 años de salarios caídos, más tus prestaciones, más tu indemnización, se vuelven millonarios los abogados. Yo sí en alguna ocasión escuché a una persona que decía, mira, a mí no me urge que se resuelva, yo ya tengo otro trabajo y al final esa demanda, mientras más se alargue, yo voy a ganar por los sueldos caídos, ¿no? Y yo me quedé sorprendida. Sí, ¿no? Entonces los topó la ley a un año. Okay. O sea, a un año los salarios caídos, eso ya baja tantito, ¿no? Dices, bueno, ya, pero después de que pasen 12 meses, el salario caído se topa, es como un 30, le das el 2% de su salario, Okay. O sea, son como 200 pesos por cada día después del año, ¿no? Según el salario, pero más o menos está así. Yeah. Pero eso sí te ahorra. Oye, y en este mundo laboral, Pao, siempre mayormente se dice que los emprendedores o empresarios somos los condenados, ¿no? Somos los malos del juego. Dentro de tu experiencia a nivel de cultura mexicana en este sentido empresarial, ¿qué tanto crees tú en esta frase? Porque yo siempre digo, no es que seamos malos, al final siempre una negociación tiene que beneficiar a ambas partes. Claro. Y también es una realidad que cuando tú hablas de un contexto financiero, sobre todo en un emprendimiento que va empezando, tal vez al principio no tienes la capacidad de pagarle al 100% como dice la ley, ¿no? Y entonces yo digo, la negociación le ayuda a ambos. Él recibe una parte, no lo que dice la ley, y a lo mejor yo no desembolso el total. Claro. Pero estamos muy catalogados así, que somos unos hijos de... No, yo creo... Los emprendedores, empresarios que siempre queremos abusar del empleado, y yo entiendo que sí los hay, pero dentro de tu experiencia, ¿qué tanto en México está esta cultura? A mí me ha tocado, sinceramente, más trabajadores abusivos. ¿Ah, sí? Sí me ha tocado trabajador más abusivo. Revelaciones. De verdad, me ha tocado a mí en mi experiencia, porque la gente ya quiere lo fácil. ¿Y sabes cuál es el problema, Clau? Que si agarran a un abogado abusivo, el abogado del trabajador le cobra un porcentaje de lo que recibe, ¿no? Eso está todavía como muy en la laguna, porque no hay una ley que te diga cuánto le debería de ser, de cuánto le debes de cobrar a un abogado. Lo normal es el 30%. Okay. Es lo normal, pero hay abogados que cobran el 50%. Imagínate un trabajador, ¿no? Que a lo mejor iba a recibir 10,000 pesos. ¿No? Porque hay trabajadores que tienen un salario muy bajo, o 15,000, y que todavía le tengas que pagar a un abogado su 30%, claro. Y aparte hay procuradores que son gratuitos, que son la defensa de los trabajadores y que están en el centro de conciliación. Okay. ¿Sí me explico? Okay. Entonces, a mí sí me ha tocado, sobre todo a lo mejor el trabajador no, lo que es que el trabajador sale muy enojado, mucha emoción, y si el trabajador se asesora con un buen abogado, que el abogado no va a ir por él. El abogado, desgraciadamente, el trabajador va por su beneficio. Claro. La mayoría, y no todos, pero la mayoría no va por los derechos del trabajador, ¿no? Porque entre más te logre yo, pues más gano yo también, ¿no? Y bueno, están haciendo su trabajo, pero si es un abogado, un trabajador que a lo mejor sí quiere negociar, pero se encuentra un abogado así, ya no hay forma. Okay. A veces ya no hay forma. Entonces yo sí he visto mucho trabajador, sobre todo enojado, y que va con un trabajador que le hace cuentas altísimas, que ni le van a tocar a lo mejor, pero imagínate un trabajador que llegas con un abogado y te haces tus cuentas de 200,000 pesos y luego te asesoras con otro de procurador que son honestos y te dicen, no, mi chavo, no te tocan 200 por esta situación, te tocan 30 o 50. Imagínate. O sea, ¿cómo lo bajas al trabajador de la nube que ya lo subieron y que ya se vio con sus 200,000 pesos cuando dices, a ver, no, mi chavo, no los asesoran bien? Entonces, ese es el problema. Ese es el problema de que no están bien asesorados los trabajadores. Oye, esto me parece importante porque yo creo que es un parteaguas para un antecedente que un emprendedor o empresario debe tomar en cuenta sobre lo primero que tú hablabas, que es la prevención. Es decir, si yo desde el principio comienzo a hacer esta estructura legal interna de mi empresa,
todos los procesos que se gestionen van a estar basados en una asesoría de un profesional y entonces en lugar de estar parchando, perdiendo dinero y con 1000 pleitos que se llegan a tornar mucho más complicados, la prevención te permite a lo mejor ya lo que tú decías, ni llegar a juicios, es cómo me arreglo con esta persona, cómo hago una negociación para evitar la demanda o el juicio y entonces cierras con un trabajador o con alguien con quien tienes un contrato de una manera pacífica, ¿no? Pero en México tampoco tenemos este hábito de la prevención. No, nos vamos como gordos. Ni siquiera en nuestra salud personal, ¿no? Por ahí un médico decía, obviamente, él lo hablaba desde la perspectiva de si hubiera prevención, nosotros no tuviéramos tanto trabajo, pero él estaba a favor de la prevención. Okay. Entonces decía, debería de haber instituciones muy casadas con la divulgación de cómo prevenir muchas enfermedades para que pues después la gente no esté padeciendo, a veces gastas mucho dinero en una enfermedad y pasa lo mismo acá, ¿no? Claro. Pero en México, por desgracia, pues no hay eso. No, porque cuando eres emprendedor, pues evidentemente todos los gastos que tienes no lo ves, ¿no? Y dices, prefiero esto y esto que invertir en un abogado, o creemos que no somos merecedores. Es que en serio, ay no, soy una empresa chiquita, no, claro, ya tienes tu empresa, ya tómala en cuenta, ¿no? O sea, como una gran empresa, tu negocio, ¿no? Yo siempre he escuchado, o sea, tu negocio tómalo en cuenta y abre tu negocio, ¿no? Ahorita en redes, ¿no? O sea, sea lo que sea tu negocio, tómalo en cuenta y hazlo grande en tu mente, ¿no? Sí. Porque si no lo haces grande, entonces el prevenir te ayuda muchísimo. Te digo que papelito habla al final. Oye, yo siempre les digo como dejen de tratar a sus negocios como un changarro. Ándale, ¿no? Así porque justo era lo que... es que es un negocito, es que está pequeñito, es que solo tengo un empleado. No importa, trátalo como una gran compañía. Claro. Sí, y en este trato que le das va a ir floreciendo hasta que te dé grandes frutos, porque eso, digo, los emprendedores no ponemos negocios para caridad, eso lo hacen los millonarios, ¿no? Entonces, ¿por qué desde el principio no tratas con este compromiso y este amor a tu negocio? Porque no es un changarrito. Y aparte mejor cuando empiezas, porque me he pasado muchos empresarios que dicen, es que de la noche a la mañana crecí, que me buscan. Oye, me urge ver la parte legal porque empecé con un trabajador y ya tengo 15 y ya tengo tantas sucursales. ¿Sí me explico? Wow. Entonces, no te das cuenta cuando ya te llega nunca falta el trabajador que su prima es abogada, su tío, o él estudió y se quedó en primer semestre, pero ya estudió abogacía, ¿no? Entonces, nunca falta eso y entonces es mejor prevenir. A lo mejor orientarte de, bueno, si le tengo que hacer el contrato a la recepción, no importa, hazle el contrato, ve que darla de alta en el seguro. También el tema del seguro, fíjate que muchos trabajadores no quieren que los den de alta en el seguro. ¿Por qué? Porque prefieren tener ese dinero. En efectivo, pero no ven las consecuencias. Imagínate que no tienes seguro y te pasa un accidente de trabajo, ¿te van a pagar? O sea, el seguro te va a pagar de acuerdo a tu salario. Claro. ¿Estás de acuerdo? Y es que sabes que a veces uno en ese tema dice, pues nunca me va a pasar, ¿no? Yo, por ejemplo, dentro del pensamiento que tenía Pau era, híjole, es que si los doy de alta en el Seguro Social, me va a costar una lana extra. Pero también debemos de comprender que todos esos costos que implica el tener personal deben estar inmersos financieramente en tus costos operativos para poner el precio de tu servicio, ¿no? Es decir, tú no lo absorbes, en realidad lo absorbe el cliente que te contrata o te compra, pero eso no tenemos esa visión y creemos que sale de nuestra bolsa. Pero fíjate, yo recuerdo también que me pasó, ay, nunca va a pasar aquí. Creo que fue una chica que se fracturó, no recuerdo si fue algo, pero fue fractura, operación y tómala, o sea, 60,000 pesos, no recuerdo, ¿no? Y yo decía, mensa, creo que con esos 60,000 pesos yo hubiera pagado, no sé, a lo mejor 1, 2, 3 años de seguro social y te quitas de problemas. Y las multas del seguro social, aparte. Que aparte hoy en día el Seguro Social está súper fuerte, ¿no? Cañón, muy rudo. Cañón, cuando menos te lo esperas. Mira, tan simple, un trabajador que terminó mal contigo o ya se fue, va al seguro y te llega una inspección en 2 días, porque el trabajador puede hacer como una denuncia, ¿no? Oye, pero aparte también, fíjense, ojo con esto. El trabajador lo usa como herramienta como de amenaza, porque ya lo escuché una vez. Y sabes que si no me das lo que yo quiero,
te voy a ir a demandar al seguro y voy a decir que tengo 3 años contigo. Y creo que el seguro hace retroactivo esos 3 años para que el empleador, o cómo se le, el patrón, lo pague, ¿cierto? Y se lo puedes pagar, se lo pagas, no directamente a él, al trabajador, pero lo tienes que pagar al seguro, es retroactivo. Y eso en una demanda también te lo pueden poner. Y al hacerlo retroactivo viene parte de multas, actualizaciones y todo eso. Viene multa y retroactivo. O sea, no se la jueguen, en serio. Sí. Fíjate qué importante saber esto, Pau. Sí. Porque ya haciendo cuentas, no se arriesguen. No, es que te sale más caro. Como dicen, sale más caro el caldo que las albóndigas, porque sí me ha tocado muchos clientes que hace esto, no, ahorita no, y ya después me hablan, ya me llegó la demanda. No quería decírtelo, pero te lo dije. Te lo dije. Y es muy sencillo. Mira, los abogados somos como el doctor, ¿no? Es como tenernos de cabecera. No tengo que estar ahí siempre. O sea, yo como trabajo empiezo con auditorías laborales. Ok, empiezo, te voy diciendo, te voy a hacer todo. Porque hasta para cuando le das vacaciones se lo tienes que dar por escrito, porque te lo piden en un juicio. Entonces, todo lo que yo te pido y lo que estoy haciendo es porque lo he visto en un juicio y sé que en cualquier momento te lo pueden pedir, ¿no? Porque dices, es que no me van a demandar, pero nunca sabes. O sea, de verdad que nunca sabes. Oye, es que te digo, creemos que nunca nos va a pasar. Yo tenía una colaboradora, nos llevábamos súper bien, éramos uña y mugre, y de repente un día, bueno, yo sabía que ella tenía problemas económicos, y un día se le ocurrió no ir a trabajar, no fue, total que creo que no se presentó 1 semana y media, pero justamente nosotros hicimos mal el proceso, ella fue a demandarnos que yo la había corrido, y yo tenía, digo, no sé, en aquel entonces el tema de los mensajes no era válido, ¿no? Porque ella ahí me puso, pues es que no fui porque no sé qué y no sé cuánto. Había como una evidencia en mensajes. Ahora ya nos platicarás ahorita si eso es válido, pero yo no hice bien las cosas y yo terminé pagándole a ella un ¿qué es? ¿Finiquito? ¿O es una liquidación? A lo mejor le diste los 3 meses. Al 100%, al 100%. Entonces yo decía, ¿cómo? Pero si no la corrí, pero por no haber ejecutado adecuadamente, yo tuve ese perjuicio, ¿no? Claro. Sí, ahorita los mensajes ya se pueden. Los mensajes ya pueden ser prueba, también por correo. Obviamente tienes que llevar, de hecho, en las audiencias de desahogo vamos con la laptop, ¿no? Con todo lo que puedas para probar, porque por ejemplo, correos, ¿no? Entonces tienes que llevar la laptop de donde salió el correo. O sea, sí es todo no es así tan sencillo que imprimas nada más. Sí, de este teléfono salió y mira y sí. Entonces sí se puede, ya es, yo digo que ahorita ya está más formal porque ya antes eran en la junta de conciliación con un secretario y ahí le estabas dictando y ahorita ya las audiencias es con un juez, está la confesional, yo les digo como en las películas, ¿no? Entonces es oral. El juicio es oral. Es oral, el juez, están grabando. Entonces, ya ahorita la verdad es que es algo un poquito más formal por esa parte de que decíamos de que si ganaba el trabajador, creo que el patrón también tiene bien asesorado, sí podemos juntar cierta información para que un juicio a lo mejor no te salga más caro. No te salga un poquito más caro. Y la negociación, la negociación, la verdad es que sí, Querétaro aquí es muy negociador. O sea, yo lo he visto que es fundamental. Más vale un buen arreglo que un mal juicio. Exacto. Oye, y en el tipo de auditoría que tú haces cuando ya un cliente te va a contratar, ¿tú les haces un protocolo de todo lo que tienen que hacer para las contrataciones, el manejo de personal y todo esto en el tema legal? Sí, y también como una capacitación a la que sería de RH, una capacitación. Yo ya le dejo los formatos, sobre todo los contratos. O sea, yo ya le voy a bajar los formatos. Es como hacer un traje a la medida, ¿no? Porque sí les hago no es lo mismo, agarro el machote de todos. No, la verdad es que sí, cada empresa es diferente, ¿no? Entonces, les hago un traje a la medida para que ya tengan sus contratos. Les doy más o menos una asesoría de qué pasa si un trabajador falta tanto, ¿no? ¿Qué puedes hacer? Les dejo el formato, porque también hay actas administrativas que puedes presentar, que es como un reporte, el acta administrativa. En realidad es como un reporte, pero te sirve
sirve de prueba para más adelante, ¿no? Una vez, ya todos, cuando ves a un trabajador que te va a ser complicado, que ya luego te das cuenta, empieza a levantar actas administrativas, empieza a que te firme todo, y el acta administrativa es una fe de hechos, ¿no? Escribes toda una historia, una Rosa de Guadalupe, yo le digo, ahí sí yo no te puedo hacer el formato porque es conforme vaya pasando la situación, ¿no? Pero es todo redactar todo. Entró Claudia a la puerta y yo estaba sentada en la mesa negra, en el consultorio tal, y me dijo, ¿qué onda, babosa, no? Todo eso lo tienes que poner y que te lo firme el trabajador. Entonces, hasta en eso es como, a ver, licenciada, ¿cómo lo hago, no? Tienes que poner fecha, horario, dirección. Y un acta administrativa te ayuda muchísimo en pruebas también. Porque sobre todo si tú escribes como patrón, escribes y le das un espacio al trabajador para que él redacte también, ¿no? Oye, no fue así, ¿no? Yo no llegué, Paola no me abrió la puerta, o claro. ¿No? Entonces, todo eso es lo que yo te dejo para que casi ya puedas como que tú hacerlo solo, ya tengas tu formato, ya sepas qué sucede si falta un trabajador, o si un trabajador te pide vacaciones, pues tú ya sepas que le tienes que dar a firmar, ¿no? Le tienes que dar a firmar, oye, fulanita va a tomar sus vacaciones de tal fecha, te las tiene que firmar, que te firme cuando le pagues, ¿no? Su finiquito, todo eso. La idea es como dejárselos ya para que solitos, y ya nada más el asesoramiento para cositas, ¿no? De, oye, licenciada, pasó esto, oye, o ya lo voy a dar de baja, cuánto le tengo que pagar, porque también las cuentas, ¿no? Claro. ¿Qué le tengo que dar? Él renunció. Yo siempre digo, cuando alguien te renuncia, no lo dejes ir en ese momento. Porque también te hago formatos de renuncia y de finiquito. Eso es bien importante, que te firmen la renuncia, porque hay muchos trabajadores, no, ya no voy a ir, no te preocupes, deposítame el finiquito, y luego te demanda, ¿no? Y es que él renunció de manera verbal, sí, pero que te firme. Oye, ¿y tú les ofreces paquetes a las emprendedoras o las empresas de acuerdo al número de trabajadores, a los requerimientos que tengan? Sí, es muy diferente. Tengo que ver de acuerdo. No va a ser lo mismo una persona de 20 trabajadores a una que a lo mejor me dice tengo 2. ¿No? Entonces también en eso pues soy como coherente. Oye, Pau, pues ya se nos terminó el tiempo. Qué rápido. Te quiero agradecer, rapidísimo. Te quiero agradecer por este espacio, porque lo que nos compartes es de muchísimo valor. Y a lo que vamos a invitar a las y los emprendedores, porque este también es un espacio para hombres, es que busquen la cultura de la prevención, porque ya vimos que si nosotros prevenimos, podemos ahorrar dentro de todas las obligaciones que tenemos, ahorrar en juicios, en pagos, y terminar en el sentido laboral en paz con las personas que en algún momento nos sirvieron, ¿no? Y yo creo que eso también muestra la responsabilidad que tiene un emprendedor o un empresario para con sus colaboradores. Entonces, pues creo que hay mucha información importante que nos compartes. Por aquí vamos a estar compartiendo también tus redes sociales para las personas que estén buscando a un experto en el área laboral, pues te puedan buscar. Sí, soy Lipao López. Bueno, aquí va a estar, referenciado. Y bueno, para terminar, mándales un consejito a nuestra comunidad, algo que les quieras compartir específico sobre lo que tú haces. Pues nada más que no tengan miedo, pregunten. Más vale preguntar a suponer. O sea, de verdad pregunten, infórmense bien, no tengan miedo. Es el derecho laboral, a mí se me hace uno de las áreas del derecho muy noble. O sea, realmente es algo muy noble, porque al final es trabajo con humanos, ¿no? Claro. Y todos en un emprendimiento pues estamos para ganar, ¿no? Tanto quien te sirve, tanto totalmente. Quien... Pues muchísimas gracias, a ti, Pau. Clau, me encantó. Que estés muy bien. Y muchas gracias, mi querida comunidad de Más Mujer. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.